¿Qué tal? Entremos de lleno en esto, porque tenemos frente a nosotros un documento verdaderamente fascinante. Acaba de salir a la luz la primera encíclica del Papa León XIV, llamada Magnificat Humanitas. Es un texto bastante robusto. Estamos hablando de 110 páginas dedicadas enteramente a lo que, francamente, está definiendo nuestra era, el cruce entre la inteligencia artificial y la dignidad humana. En este análisis a fondo, vamos a desmenuzar las posturas y advertencias que plantea la Iglesia sobre la revolución digital. La idea aquí es tomar un texto súper denso y hacerlo accesible y claro para todos. Para no perdernos en un documento tan complejo, vamos a dividir este recorrido en 5 partes muy claras. Empezamos con el contexto histórico, pasamos al marco teórico y luego entramos al plato fuerte, el contraste entre la nueva Torre de Babel y la nueva Jerusalén. Y bueno, cerramos con las exigencias clave. Es fundamental entender esta especie de historia de dos ciudades para captar la esencia del mensaje. Sección 1. Contexto histórico y publicación. 15 de mayo de 2026. Un dato clave aquí es quién lo escribe. León XIV es el primer papa nacido en Estados Unidos, en Chicago, para ser exactos. Y ojo con esto, tiene una formación académica como matemático. Así que trae una perspectiva súper interesante y única para abordar un tema tan técnico como la inteligencia artificial. El propio texto hace un paralelismo que la verdad es brillante. Pensemos en 1891. En plena revolución industrial, el Papa León XIII publicó la Rerum Novarum para defender los derechos de los obreros. Ahora, en pleno 2026, Magnificat Humanitates responde a la revolución de la IA. Básicamente nos están diciendo que estamos ante un cambio social y económico de proporciones históricas idénticas, y la respuesta institucional busca estar a esa misma altura. Pero antes de meternos en soluciones técnicas, hay que mencionar al elefante en la habitación. Durante la presentación, el pontífice hizo algo sin precedentes. Ofreció una disculpa histórica por el silencio que la Iglesia mantuvo en el pasado frente a la esclavitud, y literalmente lo llamó una herida en la memoria cristiana. Esto no es un dato menor, ¿eh? Establece un tono de urgencia tremendo. Es un recordatorio contundente de que en esta nueva era de cambios algorítmicos no nos podemos dar el lujo de cometer el error de ignorar los derechos humanos fundamentales. Pasemos a la sección 2, el marco teórico, o la doctrina social. Porque claro, la Iglesia no está inventando el hilo negro aquí. Históricamente, adapta su pensamiento a las res nova o las cosas nuevas, basándose en una doctrina que evoluciona junto con los desafíos tecnológicos de la humanidad. Es fascinante ver cómo ha sido esta evolución a lo largo del tiempo. Empezó con León XIII y los derechos laborales. Brincamos a los años 60 con Juan XXIII y los derechos humanos globales. Luego, en los 80, Juan Pablo II se enfoca en la dignidad del trabajo frente a la globalización. Francisco abordó la crisis ecológica en 2015 y hoy León XIV toma la batuta con la IA. Es una línea continua clarísima que demuestra cómo el marco se va actualizando según la tecnología dominante de cada época. Y bueno, el punto crucial para entender la crítica actual es el paradigma tecnocrático. Suena complejo, pero básicamente es esa tendencia enorme a dejar que la pura eficiencia, el control absoluto y las ganancias económicas tomen el volante de nuestras vidas, sin ningún tipo de límite ético. El texto advierte rigurosamente que la inteligencia artificial, si no se regula, funciona como un acelerador masivo y súper peligroso para este paradigma. Esto nos lleva a la sección 3, la nueva Torre de Babel, la advertencia. Y aquí es donde la encíclica se pone realmente profunda. Esta metáfora evoca esa antigua historia de cuando la humanidad quiso construir una torre inmensa por pura arrogancia y terminó en un caos donde nadie se entendía. ¿Y saben qué? Hoy resuena muchísimo. El documento nos advierte sobre un desarrollo ciego liderado por monopolios de IA sin regulación, donde se idolatra el lucro por encima del bienestar de la gente. Nos advierte de un lenguaje digital que aplasta la diversidad cultural y, en el peor de los casos, reduce a los seres humanos a simples datos de rendimiento. Es una vía directa hacia la exclusión y la deshumanización. Y quizás la manifestación más extrema y escalofriante de esto se resume en una premisa innegociable. Ningún algoritmo hace que la guerra sea moralmente aceptable. Hay una alerta durísima sobre la automatización de decisiones militares. Subrayan el enorme peligro de confiar decisiones sobre vida a muestras sistemas de IA. Al hacerlo, argumentan, se reduce drásticamente el umbral para usar fuerza letal, normalizando la guerra al tratar a las víctimas como un simple daño colateral dentro de un cálculo matemático completamente frío. Afortunadamente, frente a esta inminente crisis, el documento ofrece una salida, una alternativa luminosa. Sección 4. La Nueva Jerusalén. La solución. La dicotomía en estas 110 páginas es abismal.
Por un lado tenemos el síndrome de Babel, que es pura arrogancia, homogenización corporativa y falta de ética. Y en total contraste está el camino de Nehemías o la visión de Jerusalén. Este camino alternativo se basa en la comunión social, en la responsabilidad compartida y, de manera crucial, en darle prioridad absoluta a los sectores más vulnerables de la sociedad antes de lanzar cualquier tecnología de uso masivo. Para aterrizar esto en la realidad, proponen construir la gobernanza de la IA bloque por bloque, inspirados en cómo se reconstruían las ciudades antiguas. Primero, exige escuchar de frente los temores de quienes podrían perder sus empleos por la tecnología. Segundo, requiere un proceso profundo de reflexión. Tercero, demanda una coordinación de esfuerzos que no involucre solo a directivos en Silicon Valley, sino a toda la sociedad. Y cuarto, construir la regulación pieza por pieza, asumiendo todos nuestra verdadera responsabilidad. Llegamos a la sección 5, premisas y exigencias clave. Porque claro, el texto no se queda en pura filosofía, sino que pasa directamente a la acción con demandas operativas para la gobernanza global. Para lograr esto, la encíclica lanza explícitamente 9 exigencias centrales, diseñadas para guiar y presionar a la comunidad internacional hoy mismo. Vamos a ver de qué tratan. El primer bloque va directo al grano. Hay que descentralizar los monopolios tecnológicos. Advierte seriamente sobre dejar que toda la información del mundo se concentre en un puñado de corporaciones. Además, exige un código ético, pero con supervisión independiente, nada de autorregulación. Pide textualmente desarmar la IA, sacándola de la competencia militar y económica desleal. Y sobre todo, insiste en que cualquier automatización debe poner primero la dignidad del trabajador humano, nunca supeditado a los márgenes de ganancia. La segunda parte de las exigencias toma un enfoque profundamente geopolítico. Dice que la vieja teoría de la guerra justa ya es obsoleta para los conflictos cibernéticos por lo opacos que son. Pide respeto absoluto a la identidad de cada nación, rechazando cualquier imperialismo tecnológico. E incluso aboga fuertemente por reformar sistemas multilaterales como la ONU para poder equilibrar la balanza y frenar la ley del más fuerte. Todo esto para garantizar la protección incondicional de la vida humana y las minorías. Todas estas exigencias nos llevan a un concepto definitivo, la civilización del amor. Y, puede sonar un poco poético, pero el texto le da un peso institucional indiscutible. Básicamente, se define como el esfuerzo inmenso de tomar esta interdependencia global que hoy muchos sufren de manera pasiva y transformarla en una solidaridad activa y elegida. Es esa meta final donde la tecnología y los algoritmos les sirven inequívocamente al bien común y jamás a la acumulación de poder. Y así llegamos al reto definitivo. El documento no rechaza los enormes beneficios de la tecnología, para nada, pero nos pone contra las cuerdas con una decisión ineludible. ¿Vamos a construir una nueva Babel que nos centralice y nos reduzca a números? ¿O una nueva Jerusalén que nos una y ponga la dignidad humana por encima de cualquier ganancia corporativa? La trayectoria de la inteligencia artificial todavía no está escrita en piedra, está en nuestras manos hoy mismo. Entonces, ¿qué camino vamos a elegir?